Bueno, bienvenidas a todas. Estamos aquí una vez más con el ciclo de conferencias del proyecto Voces contra el Cambio Climático de AMA. Yo soy Lucía, hasta hoy, desde hace unos días, presidenta de la asociación, y bueno, voy a presentar a los ponentes que tenemos esta noche aquí en nuestra mesa. Antes de esto, quería comentaros, bueno, estamos aquí también porque es el día también mundial por el medio ambiente, y qué mejor que hablar de una de las cosas que nos atañen más directamente que el cambio climático, que la crisis del petróleo y todas las consecuencias que estamos teniendo con esta crisis, para acabar con una mirada positiva, las soluciones que podemos lanzar, ¿no? Y aprender a evolucionar de manera sostenible y más justa a nivel social. El proyecto Voces, como muchos conoceréis, algunos no, es un proyecto más o menos ambicioso de la asociación. Los motivos por los que llevamos a cabo este proyecto es que actualmente consumimos 1,5 veces más de lo que la Tierra es capaz de generar. A este ritmo, para 2050, necesitaríamos 2 tierras. El cambio climático es un ejemplo de este desequilibrio, pues llevamos muchas décadas emitiendo más CO2 de que los ecosistemas pueden absorber. La Cumbre Mundial del Clima en París del 2015 es la fecha límite, según los informes científicos, para llegar a un acuerdo internacional de reducción de emisiones globales y el cambio global para que no se nos vaya de las manos. Si en París se llega a un acuerdo efectivo y justo y vinculante, no solo se empezará a vislumbrar la solución al cambio climático, sino que se crearán las herramientas jurídicas necesarias para crear un ecosistema sostenible en el tiempo y justo con los pueblos. Sumar la voz es intentar ayudar a que nuestra sociedad cambie, intentar ayudar a que respetemos más el planeta, que vivamos de una manera sostenible, que las injusticias sociales, sobre todo económicas, y de calidad de vida entre los países mejoren, y sobre todo, que todas podamos seguir teniendo la conciencia tranquila para nuestras generaciones futuras, para la conservación de la Tierra tal y como la conocemos, y podamos seguir viviendo. Y con esto os dejo con la conferencia que va a ser a cargo de Jordi Soler, de Eloy Crash Observatory, donde nos hablará del CENIC del petróleo y si hemos alcanzado ya dicho punto, y José Vicente García, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que nos arroja las soluciones del declive de un modelo basado en un recurso escaso y contaminante. ¿No aplaudimos? Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la asociación AMA a que me haya invitado a expresar 4 ideas de una manera así, tampoco, no me voy a alargar mucho, no voy a entrar mucho en detalles, voy a ser muy divulgativo, pero sobre todo eso, se valora mucho el esfuerzo, la dedicación y la voluntad de dar a conocer problemas que realmente son acuciantes actualmente, y de los que en los mass media, es decir, los medios generalistas, a veces se habla poco, y cuando se habla de una manera, podríamos decir que poco exacta. Bueno, entonces, no voy a hablar, aunque hoy es el día del medio ambiente, no voy a hablar directamente del medio ambiente, pero ya veréis que está muy relacionado. Energía y medio ambiente siempre han ido muy relacionadas, básicamente porque la energía es algo que la sociedad requiere para su funcionamiento, no solo la sociedad, sino el ser humano y cualquier organismo vivo. Entonces, a partir de aquí, bueno, podemos tener un esquema, un patrón mental de por qué es tan importante. Entonces, voy a intentar hacer dar algunas pinceladas en unos aspectos y otros, pero como mi background, mi formación viene de la física y aparte pues trabajo en una investigación en ecología, pues también voy a centrarme un poquito en estos dos aspectos.
Entonces, para empezar, os pongo aquí básicamente el índice de lo que os voy a explicar y primero voy a hacer una pequeña introducción de cuando estamos ya, yo diría que un poquito hartos de oír la palabra crisis, economía. De hecho, la gente de la calle se ha hecho un poco experta en términos económicos que hace incluso 20 años la mayoría no conocíamos, ¿no? Pero esta crisis económica es solo una crisis económica, es una crisis de modelo, se empieza ya a oír que es una crisis de modelo capitalista, etc. Pero ¿qué otros aspectos de los cuales no se habla tanto hay importantes? Y esto nos ayudará a entender el por qué esta crisis, si no hay un cambio muy fundamental en ciertas cuestiones, pues tiene tendencia a alargarse muchísimo. Entonces voy a hablar no solo de crisis económica, sino de cuál es uno de los aspectos importantes en el día precisamente de hoy, que es la crisis ambiental, que se podría decir que es una crisis no solo centrada en el clima, lo que pasa en la atmósfera, sino que pasa también en la ecosfera, es decir, la biosfera, todo el planeta en general y los seres vivos en particular. Después pasaré a hablar un poquito de cuáles son las consecuencias de estas crisis que estamos padeciendo y hablar de algunas opciones, es decir, por qué se tiene que poner a nivel institucional o de macroeconomía esfuerzo en, por ejemplo, desarrollar las renovables, pero que eso no es suficiente, sino que se tiene que adoptar otra manera de hacer las cosas que iría en el sentido del decrecimiento, de lo cual me parece que ya hablará el siguiente ponente con más extensión. Pondré algunos ejemplos históricos que quizás algunos ya os suenen, pero que son importantes recordar para ver qué opciones tenemos y qué ha pasado históricamente, cómo la humanidad ha reaccionado delante de situaciones relativamente parecidas, salvando las distancias. Finalmente, algunas conclusiones y propuestas. Siempre me gusta empezar mis charlas no con física, con economía, sino con filosofía. ¿Por qué? Porque al final las ideas es lo que nos mueve y aquello en lo que creemos es lo que nos hace que nos quedemos como estemos o que cambiemos de manera de actuar. Entonces, en esta sociedad actual, capitalista, del bienestar o ex del bienestar etcétera, pongamos los objetivos que queramos, yo diría que podemos sintetizar 4 ideas, 4 conceptos que consideramos que no son cuestionables, o al menos no eran cuestionables hasta hace poco. El primero, la idea de progreso. Si salimos a la calle y preguntamos, hacemos una encuesta, el concepto que tenemos es que la humanidad siempre ha ido progresando, siempre ha ido a más, siempre ha ido creciendo, desarrollándose, encontrando nuevas tecnologías, solucionando problemas. Bien, esto es una idea que, bajo el contexto actual, pues tendríamos que cuestionar. Ya se empieza a cuestionar, sobre todo desde círculos políticos más en contacto con la sostenibilidad, el ecosistema, la ecología, etc. Se empieza a cuestionar realmente hemos progresado o lo que hemos hecho es este progreso, ¿qué ha significado realmente, si hacemos balance? Después está otra idea también bastante clara, que es la contraparte monetaria, es decir, todo no tiene una entidad si no podemos ponerle un precio, en términos generales. Se llega hasta absurdos, desde mi punto de vista como científico, a hablar de lo que sería valor monetario de un ecosistema y ponerle precio para poderlo gestionar. Esto tiene un cierto sentido, pero si se lleva a un extremo, pues puede conducir a cierto desastre. Hay otra idea que, debido a que esta idea de progreso, es decir, vamos a más, sabemos a dónde vamos siempre a mejor, rechazamos la incertidumbre, la rechazamos totalmente. Tenemos que tener certeza de que si voy a estar enfermo se me van a poder curar, que si me quedo sin trabajo voy a poder recuperarlo, etcétera, etcétera, que si voy por la calle no me va a pasar nada, no va a haber violencia, etcétera. Esto exigimos esta certeza de que nuestras expectativas se vean satisfechas. Esto tampoco no tiene por qué ser cierto. Y finalmente se rechaza totalmente el hecho de que haya un límite para crecimiento, un límite para progreso, un límite para bienestar material, un límite monetario, un límite de crecimiento de población humana, un límite de recursos, etc.
Teniendo en cuenta esto, vamos a cuáles son las consecuencias de estos cuatro ideas. Podríamos poner más, pero de estas 4 ideas, ¿a qué nos han llevado? Pues nos han llevado básicamente primero a una crisis que yo llamaría ambiental. Es una manera de llamarla, pero que es la superposición de 3 crisis. Básicamente, cambio climático, a una crisis en los ecosistemas de la Tierra y que puede conducir, si no hacemos nada, a una futura crisis alimentaria. Y no estoy hablando de una crisis alimentaria como lo que pasa en África. Estoy hablando de cuestiones de producción de alimentos a nivel global, que es un mercado globalizado con un fuerte insumo de combustibles fósiles para su producción, de esto ya lo comentaré más adelante, y por tanto esto es un riesgo de seguridad alimentaria. No lo digo yo, lo dice la FAO. ¿De acuerdo? Estamos en una crisis energética. El pico del petróleo crudo ya pasó, fue básicamente el 2005-2006 y bueno, esto conduce a lo que se llama este pico de producción, este máximo de extracción de petróleo en el tiempo, es lo que se denomina en inglés peak oil o pico del petróleo. Si el sistema se deja evolucionar libremente, es decir, no se hace nada, no se hacen actuaciones a nivel macro, a nivel global y a nivel local para afrontar este problema, pues esto puede conducir a lo que se llama el oil crash, es decir, a una diferencia tan grande entre lo que se necesita consumir a nivel de petróleo y otros combustibles fósiles y lo que realmente se puede llegar a producir, lo que se puede abastecer en el mercado, puede llegar a generar grandes desajustes y generar muchos problemas socioeconómicos. Y finalmente está lo que se llama en inglés el peak everything, que es cualquier recurso finito llega a su máximo de producción. Sigue una curva en la cual empieza sube y llega a un punto en que no se puede, el ritmo de extracción no puede seguir creciendo y a partir de allí se estanca y finalmente baja. Bien, estas son 3 aspectos que ya estamos empezando a aparecer actualmente. El aspecto, digamos, la punta del iceberg, del iceberg, es la crisis económica y financiera en la cual estamos sumergidos. ¿Cuáles son algunos aspectos más de estas crisis que yo llamaría sistémica o de paradigma? Pues primero, los impactos del calentamiento global. Crecimiento económico está ligado directamente, y esto ya lo veremos, a quema de combustibles fósiles, producción de gases de efecto invernadero. Esta, digamos, tríada lo que hace es producir unos efectos que empezamos a notar, por ejemplo, disminución del hielo en el Ártico, del permafrost en Siberia, cuestiones, por ejemplo, de acidificación del océano, problemas con el ciclo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también que decir que sí, se han tratado de emprender algunas medidas a nivel político, pero estas medidas han derivado en metodologías puramente económicas y, por ejemplo, toda la cuestión de tráfico de emisiones de CO2, etc. Bueno, se está viendo que realmente esto no es lo eficiente que se esperaba que sería, por lo tanto ahí tenemos un problema. Hay también que decir que, en base a esto, la sociedad, con el mito del progreso, está imbuida de un cierto, lo que se llama tecnooptimismo, es decir, la eficiencia nos va a salvar de cualquier problema. La tecnología siempre va a salir a nuestro rescate. Y ya un economista del siglo pasado, el XIX creo que era, ya alertó de este problema que en el sistema económico capitalista actual, cualquier mejora en la eficiencia tecnológica, lo que no hace es reducir el consumo, lo que hace incluso es o mantenerlo o exagerarlo. La típica cuestión es los coches cada vez han sido más eficientes, pero se ha continuado consumiendo mucho más combustible. No porque los coches sean más eficientes, se quema menos gasolina. Lo que hacemos es viajar más en coche. Como ya he dicho antes, la emisión de gases de efecto invernadero está directamente relacionada con la quema de combustibles fósiles y, por tanto, con el consumo energético. Alertar también que, contrariamente a lo que pensamos, los combustibles fósiles no son solo gasolina, no son solo centrales, por ejemplo, de generación térmica o de ciclo combinado.
no solo son eso. Una gran parte de la producción agrícola mundial está basada en la producción de gas natural. De hecho, está estimado que va casi un tercio. Pero es que además hemos cambiado, desde lo que se conoce como la Revolución Verde, hemos cambiado del patrón o la manera de producir productos agrícolas o ganaderos, etc. Hemos hecho una agricultura y una ganadería que se llama industrial. Y esto lo que ha hecho es desequilibrar aún más los ecosistemas. Al punto que el año 2012 se hizo un artículo de review en la revista Nature que alertaba de realmente el problema que estamos teniendo con los ecosistemas de la Tierra y decía que realmente si seguía el ritmo de crecimiento actual en población, en consumo, en deterioro de ecosistemas, en uso del agua, en erosión de suelo fértil, realmente los ecosistemas de la Tierra en una fecha tan cercana como el 2045 llegarán a un punto en que habría un cambio irreversible, es decir, no se podrían recuperar, no se podría volver a la situación anterior a este año, por ejemplo la que tenemos ahora. ¿Y esto por qué? Pues porque la cantidad de ecosistemas afectados irreversiblemente pasaría de más del 50%. Llegado a este punto, ahí hay un cambio y no se sabe a dónde vamos. Bien. Todo este patrón, ¿cómo se sustenta? Pues en base a los combustibles fósiles. Y como ya he comentado, voy a pasar rápidamente, el petróleo, combustibles fósiles, no solo es gasolina. Tiene un primer nivel de impacto en transporte, ya sea automoción privada, de mercancías por camión, tráfico aéreo, maquinaria, cuestión de petroquímica, etc. Pero tiene otro segundo nivel de impacto, como ya he comentado, la agricultura, la pesca, la potabilización del agua, la fabricación y el turismo, entre otras empresas derivadas que requieren directamente de lo que llamaríamos, o se diría en términos económicos, unos combustibles fósiles baratos. Y ya veremos qué quiere decir con esto sin entrar a poner precio. Finalmente, toda la actividad económica es regulada y está dirigida o controlada por estructuras que están por encima, que sería, por ejemplo, pues, el tercer nivel de impacto, que llamo que sería, por ejemplo, el Estado. El Estado pues, ayuda a mantener cierto orden social, ordena estructuras, legisla, etc., pero el Estado se mantiene gracias a toda una actividad económica que se sustenta básicamente sobre combustibles fósiles. Por lo tanto, si los combustibles fósiles pasan su pico de producción y no pueden crecer, el problema es que no se puede crecer la producción, no es que vaya a haber menos petróleo, ese es un problema añadido. El problema básico que ya tenemos actualmente es que no puede crecer la producción. Eso es lo que genera problemas. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, el informe que cada año hace un informe la Agencia Internacional de la Energía, y en el año 2004 pues dio esta gráfica. En esta gráfica es una gráfica casi de libro, por decirlo, en la cual tenemos en el eje de las X, el eje horizontal, tenemos lo que se llama el GDP en inglés, que es el Producto Interior Bruto, es decir, cómo va la economía, en dólares desestacionalizados referenciados al año 2000, es decir, no se tiene en cuenta la inflación. Y arriba, en el eje vertical, lo que tenemos es la producción de petróleo. Bueno, si miramos, las dos están relacionadas directamente, una es proporcional a la otra. Claro, un economista diría, bueno, es que realmente la economía controla la producción de petróleo. No es la producción de petróleo la que controla la economía. Bueno, quizás sí. Con esta gráfica no podemos decir lo contrario. Pero es que salió un artículo, también otra vez en Nature, en enero del año 2012, que ponía otra gráfica, también de libro, de economía, en la cual se veía que, veis, los puntos más claros son la producción de petróleo y el precio de petróleo. O sea, aquí tenemos la producción en el eje horizontal y en el eje vertical el precio del petróleo. Y lo que vemos con los puntos claros es que el precio y la producción son proporcionales. ¿Vale? Entonces aquí sí que tiene razón el economista de escuela clásica de decir, bueno, si el precio es más caro, lo que va a pasar pues es que esto va a afectar a la producción de petróleo. Si hay mucha producción va a bajar el precio y por tanto se va a consumir más. ¿Vale? Pero ahí lo que no manda es el petróleo. Pero si pasamos a partir del año 2004-2005, que son los puntos negros, vemos que por mucho que crezca el precio,
no crece la producción. Y entonces esto es sintomático. Está pasando algo diferente de lo que pasaba antes. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha llegado a lo que se llama el cenit de producción del petróleo. Por mucho que se ponga dinero y que se encarezca el producto, este producto no deja de ser caro, porque no puede, este producto físicamente no puede abastecer, no puede crecer la producción de este producto. Entonces, aquí hay que cambiar un poco el concepto. Económicamente, los economistas suelen llamar commodity o mercancía al petróleo, a la energía, como una mercancía cualquiera más. No es cierto. No es una mercancía más. Es la mercancía sobre la cual se sustenta todo el sistema. ¿Qué dice la Agencia Internacional de la Energía para el futuro? Pues en el informe de este último año lo que nos dice es una cosa tan clara como este gráfico. Sencillamente las barras son la producción total de todos los líquidos del petróleo. Pongamos, ahí hay más cosas, pero sería básicamente petróleo crudo y otros productos. Y está por años. Fijaros que en el 2035 lo que está diciendo es que la producción cae, bueno, ya no hace falta ir, en 2020 se va a casi la mitad de la que tenemos actualmente. Esto es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE. Y ahí lo dejo, cada uno que interprete lo que quiera. Bien, no tiene en cuenta, y esto aquí también tengo que decir que son datos optimistas, la Agencia Internacional de la Energía suele maquillar los resultados, no es que engañe, pero sí que, por ejemplo, lo que da son, aquí está dando volumen. Realmente lo que interesa no es el volumen de petróleo de combustible fósil, lo que interesa es el volumen útil o la energía útil para la sociedad. Tenemos que descontar lo que nos cuesta sacar y bombear ese petróleo, y eso es el concepto de la tasa de retorno energético. Tenemos que tenerlo en cuenta para las previsiones. La Agencia Internacional de la Energía no lo tiene en cuenta y aún hace esas previsiones. Bien, ¿qué es la tasa de retorno energético? Pues es la tasa que me da entre lo que yo obtengo en función de lo que me cuesta obtenerlo. Si resulta que tengo una fuente energética que me cuesta obtenerla la misma energía que la que yo obtengo, esa tasa de retorno energético es 1 y por lo tanto eso no es una fuente de energía, porque invierto lo mismo que es lo que obtengo. Eso, por ejemplo, un animal lo tiene muy claro. Si un animal para cazar invierte la misma energía para comer que la que va a obtener de la comida, esa especie se extingue, porque no le queda energía sobrante para reproducirse y otras actividades. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo queda la curva de producción de petróleo, lo que se llama la curva de Haber, incorporando la tasa de retorno energético? Pues una cosa que sería simétrica, que sería la parte oscura, es decir, hacemos una previsión y lo que va a pasar en el futuro, a partir de que empiece a descender la producción, va a ser parecido a lo que había pasado, giramos el tiempo y hacia atrás, pues esto, la tasa de retorno energético nos dice que no, que el descenso va a ser mucho más abrupto. Esto, claro, es una cosa que dices, bueno, si es tan grave, se sabe, sí, pero es lo que se llama información pública, pero no publicitada. Es decir, podemos acceder, vamos a Internet, si vais a Internet y pones peak oil, van a salir una cantidad de entradas importante, pero es que no solo en Internet. Por ejemplo, la revista Time hizo un número especial sobre la verdad acerca del petróleo. Hay informes de organismos gubernamentales, incluso Gaspar Llamazares hace años hizo una pregunta en el Congreso de los Diputados hablando de qué estrategia tenía el gobierno, creo que en ese momento era el de Zapatero, para afrontar el peak oil. Creo que no recibió respuesta. A nivel más local, los diferentes organismos de pues, autonomías, por ejemplo en Cataluña tenemos el Plan de Energía de la Generalitat, 2020. Este plan contempla escenarios peak oil para el futuro desarrollo y estrategias de mitigación del cambio climático en Cataluña. Si vamos a otras autonomías también existen planes parecidos y en mayor o menor medida se menciona directa o indirectamente el problema de crisis energética o peak oil. Bueno, alternativas. Tenemos un problema con el petróleo, con las energías que viene básicamente petróleo crudo. Pues ¿cuáles serían las otras alternativas? Más petróleo. Más petróleo sería petróleo de otro tipo, no petróleo crudo. Sería petróleo que viene de arenas bituminosas, de lo que se llama de fractura hidráulica, etc. Bueno,
el problema de este petróleo es que tiene una tasa de retorno energético, y he puesto ROI porque son las siglas en inglés, muy baja. Más baja de lo que sería el petróleo actual, el crudo. Si vamos al gas, el problema es que también es una fuente finita y está estimado que el pico del gas sea tan pronto como 2020, gas natural. Si vamos al carbón, el carbón en volumen sería hacia 2015, el año que viene. Nuclear, bueno, aquí hay dos picos porque en gran parte, sobre todo Estados Unidos, ha aprovechado las reservas de uranio que tenía la antigua Unión Soviética, que procedían del desmantelamiento de los misiles nucleares. Por lo tanto, ahí da poco fuego las más fósiles. ¿Qué pasa con las renovables? Bueno, biocombustibles, problema. Biocombustibles depende de qué tipo de biocombustible y depende de cómo lo utilicemos, incluso no es una fuente de energía, sino que son sumideros de energía. Pero aunque lo utilicemos muy bien, es decir, biomasa, etcétera, lo que tenemos es que la tasa de retorno energético es muy baja. Hidroeléctrica tiene una tasa de retorno energético bastante buena, pero el problema es que tiene poca expansión ya actualmente. Nos queda la solar y la eólica. Las mejores son la eólica y la solar térmica. Tienen que desarrollarse, pero la pregunta es si serían capaces de mantener el actual modelo actual de consumo económico, etc. Tienen otros problemas. Que quede claro que es la vía, pero no es la vía para mantener lo que se llama en inglés el business as usual, es decir, hacer como si no pasase nada. Lo único, quito el petróleo y pongo renovables. No. Hay otras, dimotriz, geotérmica, etcétera, pero tienen un escaso potencial. Por tanto, ¿a qué nos conduce esto? Bueno, pues hay algo que es inevitable, y es que dentro del actual paradigma esta crisis no va a acabar nunca. Sé que suena mal, pero es así. ¿Qué implicará esto necesariamente? Si no hacemos nada, si no se hace nada a todos los niveles, pero en particular a nivel, digamos, individual y local, implicará necesariamente pues, lo que ya estamos viendo. Se acentuarán las dinámicas que estamos viendo actualmente. Empobrecimiento de la población, menos poder adquisitivo, más paro, menos servicios universales, etc. ¿Cuál es el principal riesgo que entraña esto? Pues sencillamente un riesgo de que, sí, repito, no es una necesidad, es una posibilidad. Si no hacemos nada, si no actuamos en consecuencia, que la sociedad actual, que el modelo actual colapse. Y colapsar quiere decir cambios rápidos, bruscos y normalmente desagradables. ¿Han habido otras sociedades que han colapsado? Sí, os recomiendo un libro que se llama Colapso, de Jack Diamond, en el cual habla de sociedades que colapsan, etc. y pone ejemplos. Hay otro libro aún más interesante que es de Joseph Tainter, que es How the Collapse of Complex Societies, y es más interesante, es anterior al de Jack Diamond, pero pone también ejemplos muy curiosos. Y habla, por ejemplo, de políticas que hicieron, por ejemplo, en el Imperio Romano para evitar la decadencia. Son curiosas porque recuerdan, en cierto modo, a políticas que actualmente nos venden como las vías para salir de la crisis. Bien, ¿qué pasó en la isla de Pascua? Pues lo podemos resumir fácilmente. Exceso de población. En biología hay un término que se llama la capacidad de carga de un sistema, es decir, la cantidad de seres vivos que puede aguantar los recursos naturales de ese sistema. En ese caso, la isla de Pascua pues estaba superpoblada en relación a los recursos que tenía, materiales, y además pues adoleció de lo que se llama en climatología la pequeña edad de hielo. Eso acentuó una deforestación y lo que pasó, pues bueno, colapsó, como todos sabéis, las famosas estatuas, los moais, pues son una curiosidad que hasta hace bien poco no se entendía cómo habían llegado allí, teniendo en cuenta la población que había en la isla. ¿Siempre se tiene que colapsar? No necesariamente. Aquí os pongo otro ejemplo, que es de la época Edo en Japón, en el cual las clases dirigentes y la población se dieron cuenta de que realmente los recursos eran importantes y que la población jugaba un papel crítico a la hora de explotación de recursos y de consumo de recursos, y lo que hicieron es, pues bueno, en la época
emprender una política de censo, por ejemplo, de árboles, se contaba casi árbol por árbol, y había una política de cierto control de la población. Eso significó que la civilización, desde el punto de vista contextualizado en esa época histórica, colapsó. No. Precisamente la época de Japón es una de las épocas más a nivel de conflictos bélicos más bajo y a nivel de florecimiento de artes, pintura, etcétera, poesía, que se recuerda más potente en la historia medieval de Japón. Por lo tanto, no hay una necesidad de colapso, sí hay una gestión del problema. Me gusta poner otro ejemplo más práctico, más moderno, que sería, no es tan a nivel tan, digamos, de sistema, de paradigma, pero sí que implica ciertas cosas. Es, por ejemplo, el ejemplo del consumo de agua en Barcelona. Aquí tenéis unos datos, hay dos curvas de la Agencia Catalana del Agua, en la cual tenemos en rojo la población de Barcelona y en azul el consumo de agua, es decir, el abastecimiento de agua de la ciudad. Veis que las dos curvas siguen, sube la población, sube el consumo de agua, baja la población a partir del año 1980, cuando la población se va a la periferia del núcleo urbano, etcétera, a otras ciudades, baja el consumo de agua. Pero hay un cambio de comportamiento a partir del año 2000. Sube la población, pero baja el consumo de agua. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que hubo una estrategia por parte de las autoridades municipales de concienciación de la población frente al consumo de agua. ¿Y esto a qué ha conllevado? Pues a un desacoplo de lo que es la población en frente del uso del recurso. Por lo tanto, esto nos está indicando, nos está dando señales de que realmente los problemas no son insolubles, solo son insolubles a este nivel, el riesgo de colapso, el riesgo de problemas graves, de que se acentúen los problemas que ya actualmente empezamos a intuir, si no hacemos nada, si no hay una concienciación y si no hay una actuación a nivel de base y a nivel político. ¿Cuál sería la propuesta? Pues incrementar lo que se llama la resiliencia del sistema. La resiliencia del sistema es aquella capacidad que tiene cualquier sistema, en particular está aplicado en la ecología, cualquier ecosistema de ser estable bajo perturbaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues informarnos para reconducir hábitos, lo que ya se está empezando a hacer. Aquí, cuando se habla de ir en bicicleta, utilizar transporte público, dejar el coche, hacer lo que sería más redes de proximidad, etc. Esa es una vía, pero no avanza tantos cimientos. Ser conscientes que menos energía tiene aspectos positivos. ¿Qué implica? Pues menos velocidad, menos cantidad de cosas para resolver, frenado y menos velocidad en hacer ciertas cosas, menos estrés. Ser conscientes de que tenemos que tomar responsabilidad de lo que implica la situación actual. Estamos en una situación de, diríamos, un giro histórico. De hecho es esto, es un giro histórico. Estamos a nuestra generación, las que vienen por detrás y las que están un poco por delante, están delante de un cambio de paradigma histórico y por tanto tendremos que tomar una decisión a nivel colectivo. Y para eso tenemos que responsabilizarnos a nivel colectivo y a nivel individual. Y finalmente, pues aceptar. Sé que es un tópico, pero aceptar, está muy cacareado, etcétera, pero ir al significado profundo de esto. Cualquier crisis a nivel social, a nivel económico y a nivel personal se puede tomar de dos maneras: como algo totalmente negativo y que nos va a conducir y que no podemos hacer nada por cambiarlo, o como algo de lo cual podemos aprender y generar una resolución de esto o una gestión de esto que nos lleve a algo mucho más mejor, mucho más en equilibrio con el medio ambiente. Muchas gracias.